Hoy yo vengo a hablar un poco, van a hablar ellos, que no va a hablar su cocina, porque yo creo que os vais a quedar sentados de parte de esta ponencia, que no es una ponencia en sí de receta culinaria, no es una receta, aún no es una ponencia más que de técnica, de pura y dura técnica. Y para ello tenemos, como aquello que se decía antes, tenemos la suerte de contar con Flavio. Flavio es, su nombre lo dice, nace en el lago de Como. Nace 3 años más tarde de hacer yo la primera comunión, como es muy coqueto, lo dice los años. Nace en el lago de Como, trabaja en Venecia y a la sombra del Prosecco de Gondova viene, de ese espumante tan rico. Después trabaja 82-97, trabaja en San Moritz. Con esto vemos la formación, ¿no? Algo importante en esta profesión, porque esto es un oficio puro y duro, donde tablochar, hacer masa, esto es la cocina, aparte de la filosofía. Entonces él pasa esos años en San Moritz y a su vez abre un pequeño negocio en la Liguria, un negocio donde hace esa especie también de stars, porque ahora parece que los cocineros hacen stars y hacen movimientos, ¿no? Mi difunto padre, en 39, hacía el star suyo, que trabajaba en el Palace de Madrid, y lo hacía en el Marítimo de Labra, o sea que los stars no son de hoy, son de hace muchísimos años, y él trabajaba en la Liguria y trabajaba solo la campaña de verano, que es otra historia que hemos perdido en la cocina. Por contaros brevemente esto, hasta que en el 98 se echa una novia, que se la había echado antes, y la novia puede y se lo lleva a Galicia, cerquita entre Orense y Allariz, en un sitio impresionante de emoción, la estética de cómo es el pueblo, cómo es esa Galicia profunda, cómo es esa Galicia del producto, de la chacina, de todo ese tipo de historias. Llegan en el 98 a Santa Baia, donde hoy tienen su restaurante, en compañía de su fiel escudero, porque Eddie Silvano tiene 41 años, a los 17 arrancan juntos y con él hasta hoy. Esto también es otro noviazgo serio, ¿no? No el noviazgo de la profesión. Bueno, solamente contaros que Flavio es incansable, bulle, es como lo mismo que su risotto express, él es un hombre express, y destacar, aparte de otras muchas actividades, historias. Ahora va a presentar en la difusión una historia que luego os va a contar a él un poco. Está metido en un tema también importante de la sostenibilidad de este trabajo, del trabajo en la cocina, que se llama Nercocina, donde se mide ya no solo el kilómetro cero de la proximidad del producto, sino donde se mide los kilovatios que gastas, los productos que traes, de dónde vienen, cómo influye esos kilómetros. Todo eso que a nosotros nos parece una utopía, nos parecía una utopía antes de ayer y que hoy hasta aquí. Y el tema de la huella del carbono, el tema del hídrico, una historia que parece muy compleja, pero que pasado mañana vamos a tener que cumplir con esos cometidos. Bueno, él es tan innovador y tan eso que hoy es presidente de esta historia, que se llama Nercocina. Y ya por último reseñaros, dentro de esas actividades varias, él escribe 2 libros, ha escrito más cosas, pero escribe 2 libros que algunos conoceréis. Uno se llama Vacas, un libro precioso, donde habla de ese animal tan gallego, porque yo creo que en eso tenemos que respetar a Galicia, tan gallego, donde pastan esas vacas, maravillosas vacas, borrachas de maíz, de las que mañana hablaremos, que va a la mujer agarrando del ramal de la vaca y sale a pastar la vaca, y la mujer está, cuando la vaca pasta, ya está con la vaca. Cosas de ese tipo, que es etnografía, pero que es real, que hoy es este. Él escribe ese libro precioso y luego escribe otro libro también grande, que es, ¿cómo se llama? El árbol del pan, no la fruta del pan, porque la fruta del pan que todos conocéis, que es algo más exótico, y mucha gente de vosotros sabrá lo que es el fruto del pan, pero el árbol del pan no, cuando el árbol del pan es más viejo, ¿no? ¿Quién hablaba de eso? 400 años antes de Cristo. Xenofonte tiene un escrito suyo que le llamaba el árbol del pan 400 años antes de Cristo. Y el árbol del pan es la castaña, ¿no? La castaña, esa castaña tan alimento nuestro, quizás en esta zona no tanto, aunque
Hay grandísimos castañares en Huelva, hay grandísimos castañares aquí en la sierra, o sea, que era nuestro alimento, y él hace otra joya, ¿no?, en ese pequeño libro. Sí, un matiz. El nombre El árbol del pan es por la importancia que tiene este nombre, ¿no? Es decir, se lo había definido como algo muy importante, a pesar de que el pan es primario, entonces creo que el castaño ha sido primario en nuestras generaciones, ¿no? Quizás también porque los italianos, lo mismo que nosotros hacemos un escalope enharinado, ellos el enharinado lo hacen en harina de castaña, cosas de ese tipo. La castaña tiene mucho más utilización que la nuestra, que es turística, una camionetilla, un cacharrito, una máquina de tren, de castañitas en Cuenco, y en eso se ha quedado. Yo creo que está bien, ¿no?, pero recuperar un poco el tiempo pasado, sobre todo que yo también soy de una zona donde casi todas las noches cenábamos castaña, pues añoras un poco, ¿no?, estamos mejor, pero bueno, contaros ya para que pasen ellos a trabajar. Primero van a hacer una técnica, no vamos a hacer recetas, no van a hacer recetas, van a hacer un risotto tradicional, dándole importancia a esa historia que es el brillar, ¿no?, el brillar el arroz, es tostarlo, es el momento de cerrar el poro, como mañana hablaremos de la caramelización de la hemoglobina en la carne, es cerrar el poro para que no salga nada. Después van a hacer una mise en place de lo que es un risotto tanto para el restaurante como incluso a nivel doméstico, de la amistad, de una cena entre nosotros. Y por último va a presentar un risotto hecho con esta máquina que hace años se creía que era de brujería, como el gas, como tantas cosas, y va a hacer un risotto en un express impresionante. A mí me tardó más de un año la historia en convencerme, porque me decía, tienes que hacer un risotto, y yo cuando decía, pues en la olla, qué raro, ¿no? Y bueno, vais a ver una historia hecha en 7 minutos, como antes, pero rápido. Bueno, cuando queráis, Flavio. Muchas gracias. Pues nada, antes de nada, pues muchas gracias al centro y a sus directores para permitirnos estar aquí. Muchas gracias a vosotros para asistir a este acto. Como comentaba Miquel, en ponencia no es mi intención hacer receta, no me gusta hacer receta porque creo que es más importante entender la técnica que utiliza uno para cocciones, para guisar, lo que sea, que no recetas que queden solamente en un plato, que puede estar muy bien en un sitio. La receta puede ser muy gallega, muy asturiana, muy vasca, pero la técnica sí que puede ser exportable, ¿no? Hablar de arroz es un mundo grandísimo. Hablamos del tercer producto del alimento más consumido a nivel mundial, entonces tenemos claro que todo el mundo se consume y tenemos muchísimas técnicas que todas son válidas, ¿no? Lo que yo intento hacer hoy es explicarnos un poco en Italia que entendemos por risotto, lo que es un risotto. Hay veces que le llaman risotto a cosas que no son risottos, posiblemente le llamamos paellas a cosas que no son paellas. Entonces yo creo que hay que utilizar en la cocina, cuando le das un nombre y apellido tiene que tener una característica. Y yo quiero explicar un poco la visión italiana del risotto, ¿no? En España no hay costumbre de remover mucho el arroz cuando se cocina las paellas, estas historias. Para nosotros es importante remover el arroz, me refiero. Que sea para un risotto es importante removerlo, por una paella posiblemente no. Esto, cada cosa tiene su porqué o su técnica por quitarle al arroz una característica o no. Explicando un poco las tres, el risotto lo vamos a hacer uno, donde matizaremos mucho el tema de la brillantar del arroz, es decir, que es la parte más importante, que cuando con el aceite y tal, antes de echar el vino blanco, estás tostando la ropa que haga cuerpo exterior para después tener una cocción mucho más uniforme, ¿no? Así evitar que tengas el grano duro y la parte fuera muy deshechas. En el tema de mise en place, porque en los restaurantes los chicos muchas veces tenemos en casa puede haber varios tipos de arroces, los arroces requieren una cocción 20 minutos, 18, depende de cuánto tiempo tardes en prepararlo. Y si estás a nivel del mar. Exactamente, el tema de cocciones varía en función de donde estés, ¿no? Por ejemplo, el tema de la olla express, hoy lo hacemos aquí, habrá que analizar, yo no conozco este arroz, habrá que calcular más o menos el tema de el líquido que va a absorbir y el tiempo de cocción. Repito, no es igual cocinar aquí que cocinar a 2000 litros de altura, hay unas pequeñas variaciones, ¿no? Pero, repito, en función del arroz que uses a diario y depuras la técnica, es una técnica que da muy buen resultado porque permite mantener todos los sabores íntegros dentro.
Volviendo a lo que estaba hablando antes de la mise en place, creo que es importante porque en un restaurante el hecho de tener varios tipos de arroces, si tú trabajas con una base que después cuando arrancas para terminarla, a los 5 minutos que te tarda, le puedes dar el matiz de pescado, de marisco, de lo que sea, te puede ayudar a tener una carta, ofrecer varios tipos de arroces de una forma bastante fácil. Yo creo que en la cocina lo importante también es agilizar los trabajos y si una técnica nos ayuda a evitar estrés y poder satisfacer un cliente en un tiempo más corto siempre es mejor, ¿no? Bien, vamos a, repito, aquí hay 3 tipos de arroces. Yo repito, a mí me encanta usar carnaroli, pero no es porque me gusta a mí, simplemente yo tengo, es un arroz que me gusta trabajarlo, pero el arborio está muy bueno, el bomba está estupendo, prefiero que cada quien utilice el arroz que más le guste, ¿no? Lo importante, creo que con los arroces es acostumbrarse a ello, conocerlo bien, entonces cuando tú trabajas un producto que ya conoces, sabes cómo te va a reaccionar, ¿no? Para hacer un risotto tradicional italiano, que para situar un poco, l'Italia de los arroces no es l'Italia del sur, es l'Italia del norte. En Italia se cultiva arroces en la zona de Pavia, Vercelli, digamos, el Bajo Piemonte, la Lombardía y la Germania Padana, en parte de ella. Entonces, digamos, tenemos la cultura de los arroces, de los risotto en el norte. Aquí que tengamos mantequillas, que tengamos queso parmesano y que tengamos estas cosas. Yo muchas veces cuando hablamos de mantequilla y queso parmesano en España la gente te mira mal o cree que... Yo creo que todas las cosas en justas proporciones son buenas, depende de cómo lo utilices. No me gusta la cocina grasienta, yo creo que hoy en día es un tema que hay que saber. Es decir, no por mucha grasa va a ser buena y no por poca va a ser mucho más. Es decir, hay que tener equilibrio, yo creo que es la palabra que más se debería utilizar, ¿no? Ser una cocina equilibrada. Bueno, vamos a hacer la base. Echamos un poco de aceite, un poquito de cebolla. Voy a hacer un arroz base, blanco, sin nada. Este podría ser un risotto a la milanesa, la parmesana, con setas, con marisco, me refiero, da igual. Yo lo que quiero es ver un poco las bases, ¿eh? Vamos a sofreír un poquito la cebolla, vamos a añadir el arroz y después el matiz lo haremos, como estáis viendo ahora el arroz es blanco, es un color blanco. Nosotros en la brillantar se llama el término que usamos en la cocina italiana, que es cuando con calor y con el aceite moviéndolo y tostándolo, coge un color brillante, ¿sabes? Y este entonces permite que la parte exterior se endurezca, cierra los poros y tal, y la cocción va a ser mucho más homogénea. Si se descuida esta fase del risotto, podéis tener un arroz que por fuera esté muy blanducho, el interior mantener el granito, ¿no? Que al dente, a ver, al dente como todas las cosas, mi gusto de al dente puede ser distinto de lo de este señor, ¿no? Y con eso no quiere decir que el mío esté correcto. Yo quiero todo tipo de cocción y toda cosa van en función de uno, del gusto que tenga, ¿eh?